El parto sísmico es una actividad uterina rítmica, progresiva y dolorosa, con una frecuencia mínima de 2 contracciones cada 10 minutos y un sexo borrado. Esta obviamente es una presentación progresiva y estas deberían ser estas divisiones que vamos a ver, ¿no? Sí. Entonces, el mecanismo del parto vendría a ser los movimientos que se van a realizar desde el feto, que también se le funciona ahí como objeto de parto, para atravesar el canal del parto bajo el impulso del motor, ¿no? Pueden las contracciones uterinas y los músculos abdominales maternos. Para comprenderse el desarrollo del mecanismo de la forma adecuada van a incluir tres cosas, ¿no? Que vendría a ser los poderes, que van a incluir las contracciones de la madre y la fuerza de la propia mamá, el pasajero, que va a ser el feto, el canal del parto, que va a estar compuesto por la pelvis ósea y las otras partes de la ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que vendría a ser el canal del parto, ¿no? Que vendría a ser la primera bandera que va a tener el bebé de salir. Vamos a tener primero el plano de entrada pélvica, que se va a encontrar en esa parte del estrecho superior, que va a estar acá marcada por la línea A. La línea B va a ser lo que vendría a ser el plano mayor de dimensión pélvica. El C es el plano de la pelvis media, donde van a estar las dimensiones pélvicas mínimas, las más pequeñas. Y luego va a ser el plano de salida pélvica, que va a estar ubicado en el estrecho superior. En el mayormente también vamos a ver los tipos de pelvis, ¿no? Va a haber la pelvis ginetoide. Vamos a tener lo que sería el tipo de madera ginecoide, que vendría a ser la más común, la redonda de la mujer, es la mejor, ¿no? La mejor para este tipo de parto. La androide, que vendría a ser la más común en varones, que caracteriza por esta forma triangular o aplasonada. El antropoide, que vendría a ser una de las cuales nos va a generar más complicaciones, es únicamente hasta un 30% de los casos que vamos a ver. Y luego tenemos la platiculoide, ¿no? Que vendría a ser otro caso. También de pelvis pequeña, ¿no? Ya, entonces vamos a tener la cabeza fetal. En la cabeza fetal vamos a tener que ver las dimensiones, los diámetros de la propia cabeza fetal. Eso obviamente para ver introducción, ¿no? Vamos a tener las suturas y las fontanelas, las cuales van a permitir lo que vendría a ser el montante cefálico durante el paso del canal del parto, que vendrían a ser nosotros nuestros puntos de referencia, mayormente en la exploración vaginal, que nos van a orientar tanto a lo que sería la presentación y la posición. Dentro de los diámetros más importantes vamos a ver primero el suboccipito permático, que tiene una medida de 9.5, ¿no? Este vendría a ser para lo que es un parto más favorable. Luego vamos a tener lo que sería el occipito frontal, que va a tener una medida de 11.5 centímetros. Luego vamos a tener el occipito mentoniano, que va a tener unos 12.5, que acá en línea. Vamos a tener el submentobregmático con una medida de 9.5 y vamos a tener el biparietal de 9.5, ¿no? El biparietal, uno considera que va a ser el diámetro transversal más importante. Este es el cálculo, ¿no? Los puntos que de acá tenemos que ver es que los partos autóxicos, como hemos visto antes que son los partos normales, se van a lograr cuando la cabeza va a ofrecer unos diámetros menores a 9.5. Lo que respecta al suboccipito pregmático y el submentobregmático, ¿no? Los diámetros mayores a 11.5 y a 12.5 se van a asociar a procesos de dificultad en el momento del parto o hasta la propia imposibilidad de un parto vaginal. Entonces, esa es la importancia de los diámetros, ¿no? Siguiente, por favor. Luego vamos a tener la sáfica fetal, donde acá vamos a repasar un poco lo que ya hemos avanzado anteriormente, que obedece la actitud, que debe estar en la relación de las distintas partes del feto entre sí, ¿no? Lo más habitual va a ser que va a haber una actitud de flexión, donde el feto va a tener una función más compartida para facilitar el proceso, ¿no? Luego vamos a ver la situación, que va a ser entre la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal uterino, ¿no? Este puede ser el longitudinal, que es el que vamos a ver que es el caso más frecuente, y es el que está compatible más con el parto, ¿no? Y el transverso oblicuo, que generalmente ya requiere cesárea o resolución quirúrgica. Luego también vamos a ver su presentación, que como ya sabemos la presentación va a ser desde boca en la parte del estrecho superior, la encefálica en vértice, que es la más común y la más favorable para un parto normal.
Otros van a ser la presentación podálica y de hombro. Estas van a incrementar lo que vendría a ser la complejidad de un parto, ¿no? Entonces, son los más difíciles. Y luego vamos a ver también lo que es la posición, que va a ser el punto de guía de la presentación, ¿no? Por ejemplo, si va a ser una occipucio cefálica, pues está relacionado con los cuadrantes de la propia pelvis materna de la madre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es, acá si vemos en el cuadro, por ejemplo, acá está la occipital izquierda anterior, que esta vendría a ser la más frecuente y la más favorable. Y mientras en cambio, si vemos la occipital derecha posterior, vendría a ser la que está asociada a más dificultad en el mecanismo del parto, ¿no? Esa es en este cuadro. Luego vemos la valoración de la estática fetal, donde tenemos otra vez las maniobras de Leopold. La primera nos va a determinar el fondo uterino en la parte fetal que va a estar situada en él. La segunda que nos va a identificar la posición fetal, si debe ser el dorso y las extremidades. Tenemos la tercera que va a valorar la presentación en el estrecho superior. Y la cuarta que va a ser ya el grado de encajamiento, ¿no? Para valorar el grado de encajamiento. Tenemos luego la exploración vaginal. En la exploración vaginal, el objetivo va a ser identificar la presentación y el punto de guía, determinar lo que es la posición fetal y su relación con los planos Foucault, y evaluar la progresión del mecanismo de parto. Y la ecografía intraparto, que nos va a confirmar lo que sería la situación de la presentación. A veces va a ser más útil cuando el diagnóstico va a ser incierto, ¿no? Nos va a permitir valorar mejor el descenso cefálico o veces que está. Bueno, vamos a ver la con precisión del descenso cefálico, ¿no? Siguiente motivo. Continuando con esto, vamos a hablar de lo que son los mecanismos de parto. Tenemos primero el mecanismo de parto de la cabeza, luego de los hombros y del resto del cuerpo. Para lo que es el parto de la cabeza, tenemos que hablar de lo que es el sincretismo y del asincretismo, ¿no? Cuando hablamos de sincretismo, decimos que la sutura sagital se encuentra alineada tanto en iguales proporciones dentro del estrecho pélvico, ¿no? Pero hablamos de sincretismo anterior o posterior cuando la sutura sagital se acerca hacia el sacro, es anterior. Cuando la sutura sagital se acerca hacia la zona coxal, hablamos de un asincretismo posterior. Siguiente, por favor. El descenso y la flexión. Bueno, sabemos que el descenso es el movimiento progresivo de la presentación fetal, ¿no? En este caso, generalmente la presentación cefálica, que es lo habitual, lo normal. Y este descenso es generado por las contracciones uterinas que ayudan al producto a descender por el canal del parto, ¿no? Y respecto a la flexión, sabemos que a medida que el producto desciende, el mentón se va a aproximar al tórax para tener como un encajamiento, una técnica para poder salir por el canal del parto, ¿no? La rotación interna. Bueno, esto va a ocurrir cuando la cabeza fetal ya descendió a la zona pélvica, ¿no? Al piso pélvico. Entonces, el occipucio va a rotar hacia adelante, ¿no? Generalmente hacia la región pública. Y esto va a ser para alinear el eje de la cabeza con el diámetro altero-posterior de la pelvis, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la deflexión, ¿no? Que esto sería también el acomodamiento y descenso de los hombros para salir por el canal del parto, ¿no? Y este movimiento va a ser contrario a lo que hemos hablado anteriormente de la flexión. Hay un momento en el que antes de salir del canal del parto, el mentón se acerca hacia la cavidad torácica, eso es la flexión. Y la deflexión es una vez que ya salió por ese canal del parto, con una maniobra de acomodamiento para que pueda salir los hombros, ya que vamos a tener más adelante que primero sale la región anterior de los hombros, luego sale la región posterior de los hombros por el canal del parto. Siguiente, por favor. Bueno, les hablaba, ¿no? Tenemos una rotación externa
en la cual va a intentar salir la cavidad. Una vez que salió la cavidad cefálica, la zona cervical tiene que rotar para que salgan los hombros de un lado y luego del otro lado, ¿no? Entonces, hay esos movimientos que son ayudados por las contracciones uterinas y luego, siguiente, vamos a tener lo que es el parto de los hombros. Primero sale la zona anterior de los hombros, como si se estuviera destrancando cuando pasa por un pasaje estrecho, y posteriormente sale la zona posterior de los hombros, ¿no? Síganme, por favor. El alumbramiento ya también es la expulsión de la placenta y las membranas oculares, ¿no? Una vez que se ha completado las fases anteriores, donde sale el hombro y todo, el producto, tiene que salir la placenta. Siguiente, por favor. Entonces, decimos que hay cambios en la forma y el tamaño del útero, ¿no? Tenemos un descenso del cordón umbilical. Existe lo que es la emisión de la sangre oscura y tenemos una percepción de las contracciones dolorosas, ¿no? Y al momento de salir va a haber una sensación de peso u ocupación vaginal, ¿no? Entonces, tiene que existir contracciones uterinas para que exista un empujo dirigido y pueda salir por alumbramiento la placenta restante, ¿no? La placenta residual que ha quedado, y se puede ayudar con un masaje uterino suave. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es el signo de Kussner y el signo de Adler, ¿no? Donde vamos a ver que hay una rotura del cordón umbilical y la inversión uterina, ¿no? Dentro de las fases del parto tenemos la fase 1, la fase inicial o latente, que se puede dividir en latente y fase activa, ¿no? En la fase 2, donde vemos que ya está viendo el periodo expulsivo, y la fase 3, donde tiene que salir la placenta, ¿no? En la fase latente primero hay un trabajo de parto activo, ¿no? Empiezan las contracciones uterinas y hay una dilatación que algunos autores dicen que es hasta 2.5, 3 o hasta 5 algunos mencionan, ¿no? Pero manejamos que está alrededor de 2.5. Tenemos una fase activa donde puede llegar la dilatación hasta 10 y tenemos la expulsión del producto y posteriormente el alumbramiento con la expulsión de la placenta. Siguiente, por favor. Friedman, en el año 1954, diseñó este modelo de curvas basándose en el eje de las ordenadas del eje Y, la dilatación cervical, y en el eje de las abscisas o eje X, el tiempo que demora en darse la dilatación cervical, ¿no? Expresada en centímetros, y esto expresado en horas, ¿no? Ahora, lo habitual es que, bueno, el autor del que sacamos esta curva de Friedman menciona que más o menos utiliza el parámetro de dilatación de 2 en la fase inicial, ¿no? Y cuando hay un prolongamiento del tiempo de dilatación, podríamos decir que siguiente, por favor. Podríamos decir que hay una fase latente prolongada, ¿no? Que en las nulíparas es más de 20 horas, ¿no? Y en las multíparas menos de 14 horas. Y ahora, hay una fase activa retrasada o descenso retrasado cuando la velocidad de dilatación en nulíparas es menos de 1.2 centímetros por hora. Y en las multíparas es menos de 1.5 centímetros por hora. La velocidad de descenso es también en nulíparas tiene que ser menor a 1.0 centímetros por hora y en las multíparas menos de 2 centímetros por hora. Sí, ahora, hay detención de la dilatación cuando en las nulíparas y multíparas
tenemos más de 2 horas, ¿no? Y detención del descenso cuando hay más de 1 hora. ¿Sí? En resumen, en una fase latente prolongada, el tiempo de dilatación estándar, que sería 2, según el autor que hemos agarrado, se extiende mucho más tiempo. Estaría representado por la línea apuntada roja, ¿no? Lo habitual sería que se dilate, pues, ¿no?, en un tiempo de 3 a 5 minutos, o 3 a 5 horas, los 2 centímetros que menciona el autor. Pero en el caso de la curva roja, bueno, se extiende el tiempo a más horas, ¿no? En la activa retrasada, lo propio, ¿no? Hay lo habitual sería que haya una dilatación de hasta 10 en aproximadamente 12 horas, pero se prolonga el tiempo de la fase activa hasta las, por ejemplo, 18, 19 horas. En la detención de la dilatación, bueno, llega hasta 1 grado de dilatación, en este caso en el ejemplo sería 6.5 aproximadamente, y permanece en 6.5. Jamás llega a completar los 10 centímetros requeridos de la dilatación para que se dé el parto, ¿no? Y en la detención del descenso, está dilatándose, y llega mucho más bajo incluso. Entonces tenemos que distinguir algo de lo que se llaman contracciones defectuosas y contracciones deficientes. Cuando hablamos de contracciones defectuosas, cuando estas contracciones no son lo suficientemente fuertes, se podría decir, como para que se dé un periodo expulsivo adecuado. Cuando decimos que son contracciones, estaba hablando de las contracciones deficientes, no, defectuosas. Ahora, ¿cuándo decimos que es defectuoso? Cuando deficiente. Deficiente cuando hay insuficientes contracciones, pero en estas contracciones hay contracciones que son buenas y contracciones malas. Defectuosas decimos cuando no funcionan estas contracciones, no sirven para que haya periodo expulsivo. Y así es como distinguimos cuando hay una detención de la dilatación, cuando hay contracciones deficientes, y hay detención del descenso cuando tenemos contracciones defectuosas que no funcionan. Siguiente, por favor. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, hemos hablado de la fase latente, la fase de detención del descenso, la fase activa retrasada, la detención de la dilatación. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la etiología, digamos, de una fase latente prolongada, de una detención del descenso, una fase activa retrasada o una detención de la dilatación? ¿Alguien podría participar, por favor? Bueno, en vista que no tenemos participantes, puedes hacernos una. Vamos a hablar de 3 elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta las contracciones, el canal del parto y el producto. Cuando hay una fase latente prolongada, tenemos contracciones que están fallando. La causa subyacente podrían ser contracciones uterinas débiles, analgesia excesiva. Cuando la fase latente prolongada es de etiología del canal del parto, podemos hablar de que hay un encanamiento deficiente, con asinclitismo marcado, una pelvis estrecha. Y cuando hablamos de una fase latente prolongada cuya etiología sospechamos que es del producto, podemos hablar de una presentación anómala, ¿no? Una presentación occipito posterior persistente o de flexiones. ¿Cuál sería la etiología ya también de la fase activa retrasada? Si hablamos de las contracciones, podemos tener hipodinamias uterinas, ¿no? Contracciones poco intensas o poco frecuentes. El canal del parto, ya también habría una desproporción cefalopélvica relativa o absoluta, ¿no? Y respecto al producto, podemos tener una macrosomía fetal, una macroposición, ¿no? Con una posición posterior o transversa. Cuando tenemos detención del descenso, la curva número 3 que les presentaba anteriormente, cuando las contracciones uterinas son insuficientes, cuando hay un empujo materno débil, cuando hay detención del descenso respecto al canal del parto, es cuando existe una pelvis estrecha, puede haber por ahí un tumor pélvico,
o puede haber resistencia perineal excesiva, ¿no? Y hablamos de etiología del producto que produce detención del descenso, la macrosomía, la distosia de hombros y una presentación anómala, ¿no? ¿Cuándo hablaríamos de una detención de la dilatación? Si las contracciones son ineficaces, no funcionan, y hay un momento en que dilata, digamos, 4 o 5, hay que detener, no sale. Es lo que les hablamos, hay que distinguir entre deficiente y defectuoso. Cuando hablamos de un canal del parto que produce la detención de la dilatación, cuando hay una desproporción cefalopélvica. Y un producto, y defecto del producto, bueno, una mala posición fetal, podría ser una posición posterior. Y resalto nuevamente, tienen que distinguir entre el tipo de contracción insuficiente o contracción ineficaz, ¿no? Defectuoso, deficiente. Siguiente, por favor. Entonces, si la dilatación uterina progresa, pero el descenso fetal se estanca, ¿qué podríamos sospechar? Exacto. Una alteración del canal. Eso es lo primero que debemos pensar cuando tenemos este tipo de casos. Ahora, si no progresa ni la dilatación ni el descenso del producto, ¿qué podríamos sospechar? Porque en la curva de Friedman, puedes retroceder un poco, por favor. En la curva de Friedman, la curva que comienza de abajo y va hacia arriba, habla acerca de la dilatación cervical. Y esta otra curva habla del descenso fetal, ¿no? Que va desde -3 a +3 respecto a ver. Sería la malnutrición fetal. Claro. Correcto. Está muy bien. Les hablo por favor, mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las recomendaciones sobre la atención del parto, según la guía de práctica clínica sobre la atención del parto normal. Se recomienda optar a la definición de la fase latente y la fase activa. La fase latente, como ya lo mencionaron, es el periodo del parto que va a transcurrir entre un inicio del parto desde los 4 centímetros de dilatación. En caso de la fase activa ya también es el periodo del parto que va a transcurrir ya desde los 4 hasta los 10 centímetros de dilatación. Y va a acompañar de una dinámica regular, ¿no? En este caso, se dice que no es posible establecer la duración de la fase latente en la primera etapa del parto. Esta duración de la fase activa del parto es variable entre las mujeres dependiendo de la paridad, si es primípara o multípara. Su progreso no es necesariamente lineal. Ya se ve que en las primíparas el promedio de la duración es de 8 horas, ¿no? Y en las multíparas se puede decirse que es el promedio de duración entre las 5 horas, van a ser menos. Vamos a ver aquí un cuadrito donde vamos a tener las fases pasivas o fase latente, la fase activa, entre las multíparas y las nulíparas, ¿no? Que en su fase pasiva va a disminuir con una epidural, va a estar formar a diferencia, y la fase activa va a tener un tiempo más que la fase activa, ¿no? Sin epidural. Y en cambio de las multíparas, con epidural es similar o es igual al tiempo de la fase pasiva, pero la fase activa va a ser menos. Y en las multíparas sin epidural va a disminuir tanto la fase activa y la fase pasiva. Entonces vamos a tener algunos cambios en la población obstétrica, como son las alteraciones del proceso natural del parto. Vamos a tener algunos factores, que es la edad materna, ya sea mujeres jóvenes, mujeres mayores, el peso fetal, si se les pone oxitocina, epidural y la inducción.
Siguiente. También es importante la ecografía intraparto, pero también se dice que es un examen pélvico dirigido ya que no es preciso, pero es muy importante los partos instrumentados, ya que es fundamental conocer la posición de la cabeza fetal. La ecografía puede ser proporcionadamente medidas objetivas de progresión y útil en la predicción del tiempo de la ejecución y la progresión del parto. Entonces, se dice que la ecografía en sí nos va a ayudar a determinar la variedad de la cabeza fetal, la determinación del descenso de la cabeza en algunos ángulos de progresión. El ángulo de progresión va a ser mayor de 120 grados, ya que es un predictor excelente para el parto vaginal. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Cuando hablamos de fase latente prolongada, ¿cuál sería el tiempo en un multiparos? Es lo inverso a lo que hemos mostrado, pues, ¿no? Lo normal en multíparas, obviamente el tiempo va a ser menos, es menos de 16, ¿no? Y en multíparas, que ya tiene un antecedente, no, en multíparas es menor el tiempo, es 16, ¿no? Y en nulíparas, que además han tenido un embarazo previo, es 20 horas. 20 horas en 20, 16. multíparas. Multíparas es 16. 14 horas. 14 horas sería en multíparas. O sea, es 20, 14. Ahora, y esto, a ver, ¿para qué has puesto esto? A ver, esa barrita, ¿cuál es la idea de esto? Cuando se le puede poner epidural a las nulíparas y multíparas, o sea, El tiempo de dilatación. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Es lo mismo decir fase clínica del parto con los mecanismos del parto? ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Es que, tengo una duda. En sí yo había visto 3 fases clínicas del parto que mencionaban que eran mecanismos, pero ahora veo que ustedes presentaron otras, que son mecanismos diferentes. No sé si es los mecanismos. Ya. Cuando hablamos de los mecanismos es cuando hay la salida de los hongos, todo eso. Pero la curva de Friedman expresa las fases del parto. Sí, pero las fases son de mecanismos, orientación, rotación, el encaje, descenso, rotación interna, rotación externa. ¿Esas en qué fase entrarían en las fases clínicas del parto? Porque es decir, las fases clínicas son dilatación, el borramiento, la expulsión y el alumbramiento. ¿Pero los mecanismos son diferentes o en las mismas fases? Los mecanismos habla se refiere a qué segmento del producto está saliendo por el canal vaginal. A eso se refiere los mecanismos. Entonces, ¿en la expulsión? Sí, los primeros que hemos hablado. Estos son los mecanismos. A ver, yo creo que ha habido ahí una confusión. Parece que confunde periodos del trabajo del parto con fases del trabajo del parto. Ahora, si hablamos de mecanismos, ¿mecanismo qué significa? Es movimiento del producto de la gestación a nivel del canal del parto. Movimientos. Ahora, y cuando uno habla de movimiento, no se refiere en un periodo.
Entonces, cuando uno habla de periodo, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Primer periodo de dilatación, segundo periodo de efusión, tercer periodo de alumbramiento. Entonces, olvídense del alumbramiento, nos quedamos primer periodo, que es de dilatación, segundo periodo, que es efusión. Entonces, los mecanismos, específicamente a movimientos, si hablamos, los movimientos a nivel del canal del parto se va a llevarse a cabo tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Tanto en el primer periodo como en el segundo. ¿Qué significa primer periodo? En lo que es dilatación. Segundo, en el expulsivo. Entonces, cuando una gestante va a emergencia, uno hace tacto vaginal, teóricamente uno encuentra, por decir, 3 centímetros de dilatación. 3 centímetros. Pero hay que poner a qué altura de presentación se encuentra. Vamos a suponer que está en 4 de altura de presentación, menos 4. Menos 4. Porque hay dilatación. Uno vuelve a examinar, ya está en 7 de dilatación. Pero la altura ya no debe estar en menos 4. Tendrá que estar, por decir, 0. ¿Qué ha pasado? Ha presentado una serie de movimientos que ha permitido que bajó la cabeza, ha descendido. Por eso cuando habla del descenso tampoco lo explica bien, o sea, lo confunde el descenso. El descenso básicamente se refiere, como su nombre dice, descenso. El producto de la gestación a través del canal del parto. Entonces, estaba con 3 de dilatación, menos 4, ahora están con 7, ya está en 0. ¿Ya vio movimientos de descenso o no? Claro que sí, si no, no hubiera bajado a 0. Llega a 10 de dilatación, estamos hablando final del primer periodo, y ya está, por decir, o se quedó en 0. O de repente más 1. Más 1. ¿En qué momento va a seguir descendiendo? En el expulsivo. Urge, señora, la cabeza va a ir rotando, moviéndose y va a bajar. Entonces, básicamente es lo que preguntabas, se va a llevarse a cabo en el primer periodo como en el segundo periodo. Porque no solo se refiere a que esto se va a llevarse a cabo en el segundo periodo, que sería el expulsivo. No, sino tanto en el primero como en el segundo. Ahora, en el primero también hay una subdivisión, que lo veremos. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sal. Sí, está bien. Salís. ¿Cuántos están? A ver, delegada viene tarde. Una vez más vienes tarde, te cambiamos. ¿Te ha agarrado? Sí. Dentro de las limitaciones, ¿no es cierto? Algo se quiso enfocar el tema en función a mecanismos del parto y mecanismos del parto, ¿no? Pero hay que dar muchos vacíos. Por ejemplo, hablando de contracción uterina, ¿en qué momento aparecen las contracciones uterinas? ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas? Porque una de las razones o causas de detención de la dilatación, no hay contracciones uterinas. Entonces uno tendría que preguntarse qué características debe tener esas contracciones uterinas que no se han mencionado. Hoy vamos a dar una revisión de eso, ojalá que nos alcance el tiempo.